Colosenses, capítulo 2. Seguimos con nuestra serie en Colosenses, capítulo 2. Hoy, un texto largo, de versos 6 hasta 23. Colosenses 2, lo que Pablo escribió a Colosas, a la iglesia en Colosas, versos 6 hasta 23. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, versos 6 hasta 23. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y el culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. A mí me interesa leer otra vez dos versos rápidamente, alrededor de los cuales vamos a ver nuestro mensaje organizado, verso 8 y verso 20, rápidamente otra vez para enfocar. Perdón, verso 6 y verso 20, que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, el llamamiento de andar conforme ya recibimos. Y el verso 20, que trata de describir ya que se supone que vivimos en Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, poniendo en contra de vivir bajo los preceptos del mundo, el vivir en Cristo que se supone. Vamos a orar rápidamente. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra que enseña a nosotros a recibir a Cristo y a vivir en Él, junto con Él, en unión perfecta con nuestro amado Señor Jesucristo. Ayúdanos hoy en esta mañana a comprender mejor qué es recibir a Cristo y cuáles son las implicaciones de recibiendo a Cristo
vivir en Él. Ayúdanos, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cristo recibido, Cristo vivido. Es el título de nuestro mensaje. Cristo recibido, Cristo vivido. Y de hecho, el movimiento del argumento de Pablo está alrededor de esas dos afirmaciones en este texto largo aquí. Un texto que quizás se podría tener una serie solamente en ese texto, 5 o más mensajes, pero estamos tratando de cubrir todo lo de Colosenses aquí. Y aquí dos movimientos importantes. Pablo va a decir que Cristo es recibido, que Cristo es vivido. Y bien, mientras llegamos a ese texto, ya tratamos en la semana pasada un poco en capítulo, final del capítulo 1, parte del capítulo 2, del ministerio de Pablo a los gentiles, antes de Cristo como el cabeza de todo el universo. Aquí llegamos quizás a la parte más central y más importante de la carta. Todo el argumento de Pablo de una manera u otra está resumido en esos versos que llegamos aquí. Lo que viene antes, lo que viene después, está de una manera u otra conectado a la explicación de Pablo en esos versos de 6 a 23. La parte central de la carta está aquí. Y cuando llegamos a ese texto, vemos que, como ya he explicado muchas veces, el punto principal de Pablo en escribir a los de Colosas es decir que Cristo sí es suficiente. Pero hay esa tentación, esa pregunta que viene en nuestro corazón. Muchos quizás cargan en silencio esa pregunta mismo en la iglesia, mismo sirviendo a Cristo hace años. ¿Cristo es mismo suficiente? ¿Es suficiente lo que tengo en Cristo en verdad? Y detrás de esa pregunta quizás hay otra. ¿Debería quizás yo estar experimentando más, haciendo más, viviendo otras experiencias y buscando otras cosas para complementar a esa enseñanza de la Biblia y de Cristo, que es muy bueno, pero a veces no me parece que es suficiente? Algo para alcanzar un nivel espiritual que quizás yo no he encontrado. Y para esas preguntas que quizás estaban informando a los de Colosas, Pablo contesta: sí, Cristo es suficiente. Pues si recibes a Cristo, vives en Cristo. Y ese es el mensaje resumido de ese texto. Si recibes a Cristo, vives en Cristo. Si recibes a Cristo, recibes Cristo solamente y nada más. Y vives con Cristo y Cristo solamente nada más. Y Él es suficiente tanto para salvación, como llamamos el proceso de conversión, sino para santificación. Y Pablo va a tratar aquí de poner eso en el contexto de contestar a las falsas enseñanzas, a las huecas sutilezas, a las tradiciones de hombres, y a decir siempre y por doquier aquí, en cada opción que es presentada, Cristo aún es mejor. Cristo no solamente es mejor, Cristo ya es suficiente. Aquí está el argumento central de la carta. Así que ese texto nos enseña, como dice en resumen verso 10, que en él también fuiste circuncidados, en él estás completos, verso 10, 11 circuncidados. En él vosotros estáis completos. Ese texto enseña que Cristo recibido y Cristo vivido ya nos hace completos. Cristo recibido y Cristo vivido nos hace completos. Así que la vida cristiana que nace de recibir a Cristo se desarrolla mientras comprendemos más y más que Él ya está, todo lo que necesitamos ya está en Él, y que nada fuera de Él puede dar a nosotros lo que Él ya nos dio. Vamos a ver eso en 3 puntos, versos 6 y 7. Ya recibiste a Cristo. Si eres creyente, si conoces al Señor Jesucristo, ya recibiste al Señor Jesús. O quizás necesitas recibirlo, pero el único camino para quedarse completo verdaderamente es recibir a Cristo. Y por recibir a Cristo, si eso es verdad, consecuentemente andamos en Él. Ese va a ser nuestro primer punto, versos 6 y 7. Después, 8 a 15 y 16 a 23, los otros 2 puntos. Pero llega Pablo aquí a decir, por tanto. Verso 6, cuando él dice, por tanto, está tratando de conectar lo que ya trató, lo que ya explicó, con lo que va a pasar. Esa palabra aquí en español, que son 2 palabras, en griego son 3 letras, ese por tanto, es importante para nosotros. Hay muchos por tanto en la Biblia. ¿Por tanto qué? Bien, está basado en toda la explicación de lo que ya explicó
de quién es Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Él es el cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pablo ha vivido, sufrido y predicado ese evangelio de Cristo, que ese Cristo es suficiente. Y si eso es verdad, por tanto, de la manera que ya habéis recibido ese Jesús como Señor, dice el texto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Eso no es solamente una experiencia personal de quizás llorar un día o tener una emoción muy fuerte. Y eso pasa muchas veces en nuestra conversión. No estoy haciendo poco caso de esas cosas. Muchas veces tenemos una fecha, o una semana, un momento en la vida que Dios hace el cambio. Pero recibir a Cristo no es solamente una experiencia personal de un día. No es eso que Pablo está hablando. Él está hablando aquí cuando se dice, habéis recibido, en el contexto de lo que fue proclamado a ellos. Es un mensaje, y un mensaje objetivo. Como Pablo dice, por ejemplo, en 1 de Corintios, viene a la memoria, 1 de Corintios capítulo 15. Hablando del Evangelio, él va a decir de lo que los corintios han recibido. Ese verbo recibir muchas veces se repite en 1 de Juan, también hay eso. ¿Qué quiere decir? Que hubo un mensaje que fue dado a ellos y así pasado y así ellos recibieron. 1 de Corintios 15, verso 3 adelante, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo ya recibió de otros, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, después a Jacobo, y va a explicar más y más. Pero mi punto aquí es decir que Pablo no está diciendo que ellos recibieron a Jesús con la terminología que pensamos hoy. Pensamos que es recibir a Jesús, es ir a la frente del altar, levantar las manos y decir, creo en Jesús. Y bien, gloria a Dios, si eso pasa. No estoy haciendo poco caso de eso. Pero no es eso que Pablo está hablando. Es bueno explicar eso, que en nuestro contexto evangélico, recibir a Cristo muchas veces es tener una experiencia. Y no estoy haciendo poco de eso. Pero Pablo está hablando del recibir a Jesús como recibir el mensaje apostólico que fue proclamado. Y ese mensaje es objetivo, es claro, es verdad, es una prédica, es una enseñanza. Así que cuando Pablo llega para decir, recibiste a Cristo, se presupone cuando dice eso, ustedes no solamente tuvieron un día, pero yo quedé con los, bien, no él personalmente, fue Epafras, pero alguien predicó el evangelio a ustedes, sabe quién es Jesucristo muerto y resurrecto. Hubo un mensaje que llegó y ese mensaje ya cambió tu vida. Y de la manera que ya habéis recibido al Señor Jesucristo, ahora andad en Él. No se alejen de ese mensaje, pero continúen, manténganse en ese mismo caminar que ya empezó, andad en Él. Y utiliza dos imágenes, arraigados y sobreedificados. Una imagen de una planta arraigado que tiene una raíz profunda, que está arraigada, una planta fuerte, firme. Y una imagen de un edificio, sobreedificados. Como Cristo, cantamos a veces, Cristo es la roca de mi salvación. Y hay la roca del Antiguo Testamento que salió agua. Pero muchas veces Pablo utiliza en Colosenses, también en Corintios, la idea de una edificación. La idea de Cristo como una pedra, una roca angular, fundamental, sobre la cual todo el más es edificado. Y aquí se supone esas dos ideas en su lenguaje. Es arraigado, plantado en Él, como dice Juan, manera tan maravillosa en Juan 15, si no me falla la memoria, que Él es el árbol, nosotros somos las ramas, la vid. Así está, nosotros estamos arraigados en Él. Nuestra vida, nutrición viene de Él. También somos como un edificio que solamente se mantiene de pie si su estructura es basada en algo firme. Entonces, si el edificio ya fue construido, si la planta ya fue plantada, ahora continúe a vivir del nutrimiento, de la vida que viene de la vid.
o a basarse, a mantenerse firme y fuerte, basado en la estructura que ya fue construida para sobreedificar más y más. Estas dos imágenes ilustran de maneras diferentes, con ángulos diferentes, la misma idea, que es, si habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Es solamente basados en esa firme roca, en esa estructura firme que se puede construir un edificio. Es solamente basado en Jesús que tenemos firmeza, constancia, seguridad y estamos arraigados con vida. Y así somos confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, dice Pablo, abundando en acciones de gracia. Así que la vida cristiana no busca un nuevo suelo, sea una otra planta para arraigarse, o sea una otra roca para construir un nuevo edificio. Siempre vuelve al mismo fundamento. Parece que a nosotros a veces pensamos que el evangelio en nuestra vida cristiana es como si fuera una clase de cosas que puedo hacer una clase, graduarme y voy para cosas más importantes después. Pero ahora que ya hizo esas clases básicas, no tengo más que estudiar eso, voy a estudiar algo más importante. Quizás pienses así en tu prepa, estudiases, por ejemplo, cuáles son los nombres de los insectos del mar, algo bien específico. Y bien, ya pasé en la prueba, ahora no me preocupo con eso, voy a estudiar cosas importantes. Y voy a trabajar ahora en mi bachillerato en lo que me gusta y me importa. No es así, no es así. El evangelio quizás es un poco más como matemática, que no se puede hacer una clase de cálculo 1, 2, 3, cálculo avanzado en su bachillerato, si no tienes las operaciones más básicas, de subtraer, de sumar, de añadir, ya muy bien trabajadas. Y nunca vas a dejar en matemática de utilizar operaciones básicas, de división, de añadir, de subtraer. Aunque llegues a cálculos avanzados, nunca vas a dejar eso. Y sí, siempre podemos estudiar cosas más específicas y avanzadas, pero nunca dejamos lo básico. Nunca dejamos de andar en Él como arraigados y sobreedificados en su muerte y en resurrección, en su persona y obra. Es la única manera de quedarnos confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y Pablo dice que eso lleva a nosotros a vivir en acciones de gracias. Qué interesante que es que muchas personas buscan todo lo demás, satisfacción. Bien, Cristo es una opción interesante. Jesucristo, buen hombre, buen profeta, cosas buenas de amor, de buenas lecciones, pero necesito de algo más y quedan buscando algo más y otras cosas y añadiendo, sin tener el fundamento y ponen a Jesús como una opción dentro de las demás, que no es ponerlo como firmamento, no es ponerlo, perdón, como fundación. Y así siguen sus vidas. Así siguen sus vidas, buscan una nueva experiencia, una nueva enseñanza, una nueva religión, pues nunca tuvieron algo para sobreedificarse, para arraigarse. La vida cristiana no comienza con un nuevo descubrimiento, comienza con una recepción de Cristo como el fundamento y solamente Él. Solamente Él sobre lo que nosotros nos arraigamos y sobreedificamos. Así que somos llamados a andar en Él, no en un nivel superior, una experiencia más grande que nos lleva a salir de esa fuente, pero andar en Él siempre basados en la misma fuente. No hay nada mejor que Jesús, no hay otro fundamento. Pueden buscar, pueden ir a otros lugares, otras experiencias. No estoy hablando de esa iglesia en particular, estoy diciendo que Cristo solamente es el fundamento. Pueden buscar donde sea, pero si buscan donde sea, lo que sea, cual idea, filosofía, tradiciones humanas que busquen, si ese no es el fundamento, van a ser huecas y vanas filosofías. Y ese es el argumento de Pablo, de versos 8 hasta 15, que llegamos a ver. Si el imperativo es andar en Jesucristo, necesitamos entender por qué ese suelo, solamente ese imperativo, puede sostenernos de verdad. Pablo va ahora a contrastar ese edificio, esa planta, o mejor, contrastar el fundamento del edificio, el fundamento de la planta,
con el fundamento de las vanas sutilezas y filosofías huecas. Versos 8 adelante, el argumento de Pablo es decir, en Él está todo lo que necesitas. Si recibiste al Señor y tienes que andar en Él, la implicación es que no necesitas de nada más. Y Él va a decir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme rudimentos del mundo y no según Cristo. La filosofía aquí no es que Pablo es en contra de estudiar o en contra de estudiar. Pablo estudió mucha filosofía en su vida. Y Pablo, cuando está escribiendo a muchos de las iglesias, muchas veces hace citas de filosofías, de estudios de filósofos, de personas inteligentes, de hombres que estudiaron la vida, que no son necesariamente creyentes. Por ejemplo, Tito, Pablo escribe a Tito y va a hacer citas de filósofos de los propios filósofos del pueblo que estaba junto con Tito allá, para hacer un punto, para explicar algo allá. Cuando está en Hechos 17, en Atenas, va a utilizar conceptos e ideas también de filósofos paganos. Pablo no está diciendo que es prohibido estudiar filosofía, pero Pablo está diciendo que si hay cualquier enseñanza o filosofía que no tiene un fundamento que en último lugar apunta a Cristo, va a ser hueca y vana sutileza. Y siempre podemos aprender algo de todo lo que estudiamos. No es que solo aprendes algo en la iglesia, aprendes algo en la escuela, en otros lugares, en la vida, con la experiencia de otras personas. Pero si buscas en cualquier enseñanza que no sea la enseñanza de la Biblia, del Evangelio de Jesucristo, tu sostener, tu edificación, tu vida, si buscas estar radicado en cualquier otra cosa que no en Jesús, que no es según Cristo, solo vas a hallar huecas sutilezas, tradiciones de hombres. ¿Por qué? Pablo dice en verso 9. Porque en Él la vida corporalmente toda la plenitud de la deidad, vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él ya explicó parte de eso en capítulo 1, que ya leemos. Pero su punto aquí es decir que el acceso a Dios es por medio de Jesucristo y Cristo solamente. No sabemos en detalles todo lo que los falsos maestros de Colosas estaban enseñando, pero sabemos un poco por lo que Pablo habla. Decimos que hacemos una lectura de espejo. Vemos el opuesto, lo que se refleja en contrario de lo que Pablo habla. Y hay algunos elementos aquí. Parece que Pablo está hablando en contra, parece a nosotros que está hablando en contra de tradiciones de hombres, de rudimentos del mundo, de manera de llegar a Dios, que no por Cristo Jesús, pues él va a criticar y a hablar en contra exactamente de eso. Va a decir que solamente en Jesucristo estamos completos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En contra también de adoración de ángeles, que va a hablar después en la misma carta, ya leemos eso. La presencia de Dios, que ya fue manifestada en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en apariciones específicas, ahora es histórica y claramente accesible en la persona de Jesucristo. Él vino en carne. Él vino en carne. Se ha hecho carne. Así que Él es Emmanuel, Dios en medio de nosotros. No hay otro lugar para buscar la presencia de Dios sino en ese Jesús en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso estamos completos en Él. Si Él es la cabeza, ¿por qué debo buscar a otro? ¿Por qué debo buscar a otro? Bien, para utilizar un ejemplo bien simple, pero mi hija a ella le gusta mucho tomar una limonada. Tengo unos electrolitos que tienen limonada y cosas así. Y quizás ella pueda tomar mi botella de limonada y salir pidiendo para todos ustedes. Puedo tomar, pero si la botella es mía, ¿a quién tiene que pedir? A mí. A veces parece obvio y simple, pero a veces quedamos con esa tontería de buscar lo que solamente Dios puede dar, acceso a Dios en todos los otros lugares excepto en Dios, excepto en la persona en que Dios se reveló, que es Jesucristo en carne. Y buscamos e intentamos buscar
acceso a Dios y alegría y quedarse completos con eso, con aquello, con una relación, con una amistad, con un trabajo, con todo, incluso con cosas buenas. Las cosas buenas son las más peligrosas, pues las cosas malas ya es muy fácil de rechazar. Pero los mejores ídolos son de las cosas que Dios hizo para ser bueno. Dios hizo al hombre para trabajar. Hacemos de nuestro trabajo ídolos. Dios hizo el casamiento y la relación de hombre y mujer para que sea algo para multiplicar y para dar alegría y gozo a las personas. Hacemos muchas veces de relaciones así y de sexo ídolos. Son las cosas que Dios hizo para bien, que son más peligrosas para cambiarse en ídolos, mayormente. ¿Por qué? Porque buscamos hallar en esas cosas solamente lo que Dios puede dar. No estamos completos con esas cosas. Solamente estamos completos, dice el texto, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él estáis completos. No es algo por alcanzar, es algo que ya está. Si tiene a Cristo, ya estáis completos en Él. Aunque sí hay luchas contra el pecado en ese mundo y sí no se siente completo todo el día. Pero dice la palabra de Dios, si recibiste a Cristo, andad de Él, pues ya estás completos. Es una realidad ya consumada por Dios, con efectos permanentes y que sí va a pasar por un cambio mayor en glorificación, pero ya es una realidad. Así que si os alejáis de Cristo, sea lo que sea que se os prometa, no van a tener gano, van a tener una pérdida. Es ese parte del argumento de Pablo cuando después va a decir que nadie venga a quitarlos de su premio con reglas humanas. Y a mí aunque hay mucho que decir de lo que Pablo habla aquí, versos 12 hasta 15, déjame resumir. Pablo va a utilizar la idea de circuncisión y bautismo. Pero él no está hablando del acto de la circuncisión propiamente, pero lo que eso representa, y eso es claro por su explicación. Él va a decir que en Cristo estamos completos porque su explicación es que en Él también fuisteis circuncidados. ¿Está Pablo ahora defendiendo a los judíos, que solamente judíos pueden ir a los cielos? No, él explica, no con circuncisión, con circuncisión no hecha a mano. Él no está hablando de la circuncisión física, pero lo que la circuncisión física representa, que es, él explica, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Eso es la circuncisión de Cristo, la circuncisión que Cristo hace en nosotros. En el Antiguo Testamento, la circuncisión fue una manera visual y obvia de marcar al pueblo de Dios, obviamente solo en los hombres. Pero ya en el Antiguo Testamento ya había un llamamiento de la parte de Dios, no me acuerdo el versículo ahora, pero que decía, deben circuncidar su corazón. Entonces no es nuevo la idea, no es que ahora con Jesús tiene que circuncidar el corazón. Eso ya fue un llamamiento en el Antiguo Testamento. Y ya se sabía en el Antiguo Testamento que la circuncisión de la carne solamente simbolizaba el echar fuera del cuerpo carnal para servir a Dios con corazón entero, de integridad de corazón. Pero Pablo está aquí diciendo que es la persona de Cristo que hace eso y siempre fue en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es Cristo que quita fuera la pecaminosidad del corazón humano, que corta fuera y sí hace nosotros muertos para el mundo, pero vivos para Él. Ese es el próximo ejemplo, o la próxima cosa que Él pone en paralelo. Y mira cómo Pablo pone en paralelo bautismo y circuncisión. Bautismo, que Pablo va a explicar otra vez, no tratando del bautismo propiamente, pero lo que el bautismo representa, va a decir, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. El bautismo es el mismo imagen, o el mismo punto representado con una diferente imagen, pero la misma idea. Y dice así, verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, estando muertos en pecados y incircuncisión de vuestra carne, otra vez en paralelo, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Antes de llegar al acta de los decretos, déjame leer rápidamente Tito capítulo 3, que viene a memoria ahora. Tito capítulo 3, versos 4 a 7, en que Pablo va a tratar de
del significado del bautismo de manera similar, que va a ayudarnos a comprender eso. Dice 4 a 7 de Tito 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No tengo el tiempo de explicar todo en detalle, si quieren después hablamos, platicamos, pero voy a poner de manera simple. Bautismo significa lavamiento. La palabra griega para bautismo significa básicamente la idea de lavar algo. Un cambio de estado, de un estado a otro, de sucio para limpio, por medio de agua o de un líquido, no necesariamente agua. También se utilizaba la palabra en otros textos griegos para otros líquidos y otras cosas. Pero ese es el significado el significado de la palabra bautismo. El uso en la Biblia para bautismo es para representar para nosotros un cambio de estado, de muerte a vida, por medio del lavar regenerador de Jesucristo. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 4, eso es el bautismo, como la circuncisión también, que están en paralelo, es el señal de la promesa de Dios a nosotros. En otras palabras, tanto la circuncisión cuanto el bautismo son cosas físicas, pero apuntan para una misma realidad de nuevo nacimiento, y celebrabas eso en el Antiguo Testamento, celebramos los dos, tratando de apuntar para la promesa de Dios de hacer esa realidad. Rápidamente, yo quiero explicar eso, que yo sé que van a tener preguntas de bautismo cuando leemos textos así. Bien. Romanos capítulo 4, se puede leer después con calma, va a tratar de la fe de Abraham, que recibió su circuncisión antes y después va a explicar que creyó con esperanza. Que su fe fue contada por justicia. Bien. Vale leer verso 10. ¿Cómo pues le fue contada, dice Abraham, su fe? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión, perdón. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, la justicia que viene de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que ellos también les sea contada por la fe la justicia. Entonces es explicar que Abraham recibió la promesa antes de la circuncisión, me expresé mal un poco antes, y la circuncisión vino como un señal. Entonces, ¿qué es que Pablo está haciendo aquí? Toda esa explicación para decir, Pablo está utilizando esas dos imágenes de circuncisión y bautismo como paralelos, apuntando para una misma realidad, pero los dos apuntan como un señal, como dice Romanos 4, un señal de la promesa. ¿Cuál es el argumento de Pablo de manera simple? Ya que habéis recibido al Señor Jesucristo, ya estás muerto para el mundo y el pecado y vivo para Jesús. Ya estás circuncidado, ya fue echado fuera el cuerpo de pecado y ahora ya tiene un cuerpo no pecaminoso carnal, sino un cuerpo santificado por Cristo. Y ya que están muertos en vuestros pecados, Pablo va a decir en verso 20, ¿por qué están viviendo como si no estuvieran? Deben vivir para Jesús. En Él ya está todo lo que necesitas. En su muerte y resurrección, todos los creyentes ya tienen participación. Todos los muchos con en ese texto apuntan para eso. Con Él fuimos sepultados, muertos, resucitados, perdonados. El acta de los decretos de Dios contraria ya fue quitada. Los principados despojados. Los exhibió públicamente
en la cruz. Todo el texto, aunque él utiliza el lenguaje difícil a veces, es para decir que estamos unidos con Jesucristo. Así que el Dios que creó los cielos y la tierra y se manifestó en Cristo, está diciendo ahora que tenemos unión y participación con Él en su muerte y resurrección, que en Él estamos perdonados, en Él tenemos los decretos, las actas de los decretos destruidas, en Él tenemos todas las potestades desarmadas en contra de nosotros. Para utilizar el lenguaje de Pablo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor del Señor Jesucristo? No hay potestad, no hay fuerza, no hay desnudez, no hay hambre, no hay nada que pueda quitarnos de ese Jesús si estamos unidos a Él. Y si en Cristo está toda la plenitud y yo estoy unido a Él, buscar plenitud espiritual fuera de Él no va a ser crecimiento, es pérdida, es tontería. Todo ya está en Él. Y los de Colosas necesitaban escuchar eso. Mientras fueron tentados a buscar, con tentaciones de buscar en otros lugares su esperanza, su fuerza, su suficiencia. Pero lo que Pablo afirma aquí también exige consecuencias. Si Jesús Cristo es suficiente, hay 3 advertencias que se siguen. Versos 16 a 23, 3 advertencias rápidas. Vamos a ver aquí las advertencias. Por tanto, otra vez, por tanto, si es eso que tenemos en Jesucristo, verso 16, por tanto, nadie os juzgue. ¿En términos de qué? De comida, bebida, falsas enseñanzas. Pablo va a hablar en contra tanto de prácticas espirituales paganas quanto a prácticas judías aquí. Las dos cosas están involucradas. Y quizás estaban mezcladas en la enseñanza, en el sincretismo de Colosas. Si Jesucristo ya es suficiente y es la revelación perfecta de Dios, todas las cosas que en el Antiguo Testamento fueron sombras, dice Pablo, nadie juzgue por todo eso, verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si esas cosas son sombras y Cristo vino en carne y es una realidad, yo no necesito más de las sombras. No es que ellas son malas como sombras, pero si la sombra intenta a reemplazar la realidad, sí es mal. Sí es mal. Para utilizar un ejemplo más o menos limitado, yo estaba con mi esposa, ahora mi esposa, pero antes tuvimos una relación lejos, pues yo estaba en los Estados Unidos, ella en Brasil, y yo marcaba a ella con mi teléfono, con videollamadas, y fue bueno, pero no fue la realidad de tener contacto con ella, de tener cara a cara, de hablar, no es la misma cosa. Si yo llego hoy como mi esposa, como es mi esposa, y digo, bien, vamos a hablar solamente por videollamada. Qué idea maravillosa. Es tontería. Ya casamos, vivimos juntos, tenemos una hija. No se puede hacer eso por videollamada. Mira, es tontería buscar poner algo que es una solución temporaria como la realidad. Es tontería. Se buscó a tener mi suficiencia en las sombras que fueron apuntando al Antiguo Testamento. No es que ellas fueron malas. Fue maravilloso marcarme a una esposa, pero antes por videollamada. Y si es necesario eso otra, vamos a hacer otro viaje, voy a marcarla otra vez. Pero eso no puede reemplazar, no puede quedar en el lugar de vivir con ella. De hablar con ella todo día, de tener desayuno, de hacer bromas y chistes con nuestra hija juntos, de salir para caminar. Bien, eso no puede quedar en el lugar de nuestra vida como casal. Y los judíos estaban tratando de poner la sombra como la realidad, y eso fue tontería. La sombra tiene su propósito mientras es necesario como sombra, pero no es la realidad. Y si ya tienes la realidad y rechazas la realidad por la sombra, estás mal. Estás mal. Así que la primera advertencia es esa, no poner la sombra en el lugar de la realidad. Pero mira, prácticas paganas en verso 18, nadie os priva, dice también Pablo, de vuestro premio, que es Jesús. Nadie os priva de Jesucristo, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal.
práticas paganas, sincretistas, buscando su fundamento, su plenitud en otra cosa que no es Jesús. En culto a los ángeles. Ya utilicé el ejemplo de la botella de limonada. Están buscando no en lo que tiene algo a ofrecer, pero en cualquier otro que no tiene lo que ofrecer. Están buscando en ángeles, en criaturas que mismo que reales, que ni todas esas ideas paganas son ni mismo realidad, pero mismo que ángeles reales que la Biblia habla, y hay ángeles. Pero la Biblia nos llama a nosotros a adorar ángeles. De hecho, toda vez que hay un ángel y hay alguien adorando un ángel, la Biblia pone eso de manera negativa. Somos llamados a adorar a Dios y Dios solamente. Y Dios es revelado para nosotros en Cristo. Si buscamos nuestra suficiencia y plenitud en sea lo que sea, en prácticas paganas de sincretismo, de adorar a un santo, o a una idea, o a una práctica, o a como algunas religiones, algunos hacen adoración por medio de utilizar algunas hierbas, de utilizar algunas sustancias. Esas cosas no me van a dar acceso verdadero a Dios. Me van a dar acceso a un falso Dios, a una idea de Dios que yo creo en mi mente, que no es Jesucristo. La vanidad viene de una mente hinchada, dice el texto. Estos vanamente hinchados por su propia mente carnal están haciendo esas cosas. Verso 18. ¿Por qué no haciéndose de la cabeza? No van a la cabeza, nutriéndose, uniéndose por las conjunturas, ligamentos, de donde todo va a crecer. Están rechazando la cabeza. Están rechazando lo que tiene verdadero poder para buscar poder en cosas vanas. Y la última advertencia, versos 20 adelante. Si la primera es, no te afijes a las sombras como la realidad. Y la segunda es, no te afijes a falsas ideas de Dios como la realidad. La última es, no vivan. No deben vivir como afijados a una cosa u otra de manera a praticar, a vivir bajo una ley que no es una ley verdadera. Reglas humanas, tradiciones de hombres. Dice verso 20 adelante, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, y tratamos de los preceptos en un rato, pero si es creyente, si conoces a Jesús, ya estás bajo la realidad del Señor Jesucristo. Él es Señor. Las reglas son de Él. No quiere decir que no hay reglas, no quiere decir que no hay correcto y malo, no quiere decir que no hay incorrecto y verdadero. Sí, pero las reglas son de Él y no de rudimentos humanos y no de ideas de hombres. Si habéis muerto con Cristo, quiere decir que se supone que también ya están viviendo con Cristo también. ¿Por qué se sometéis a alguien que no es Cristo? Y que de hecho es en contra de Cristo. La última advertencia es que somos llamados, si recibimos a Cristo para andar en Él, debemos vivir en Él. Essas cosas, essas ideias humanas, de doutrinas de hombres, no manejas, ni gustas, ni toques. El trato ascético con el cuerpo, la disciplina como se, por muy disciplinado que soy, voy a tener una espiritualidad más fuerte. Son cosas que se destruyen con el uso, dice Pablo. Tienen, en la verdad, cierta reputación de sabiduría. Pero, en el culto voluntario, que es culto de sí mismo, humildad y en duro trato del cuerpo, esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, ¿dónde hay poder verdadero para tu santificación, mi hermano, mi hermana? O incluso tú que quizás no conoces a Jesucristo, pero sabes que necesita de un cambio de vida y sabes que no tiene poder en sí mismo. El verdadero poder viene de Jesucristo. Viene de Jesucristo. Esas cosas que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne pueden engañar, pueden cambiar incluso el comportamiento externo, pero no van a dar la plenitud que hay solamente en Jesucristo. Y sí podemos utilizar medios y estrategias. Si alguien tiene una adicción de drogas, algo así, claro que es bueno ir a un programa que hay personas con experiencia de tratar eso. Pero puedes incluso quedar bien de su adicción de drogas y aún así ir para el infierno. Puede tener un problema con pornografía. Y que puedes quizás por mucha voluntad y fuerza
quitar eso y no dejarlo más. Pero tu plenitud no está en quitar esas cosas. Tu plenitud está en tener algo mejor que reemplaza y que queda en lugar de eso todo lo que es Jesucristo. Todas esas cosas pueden tener reputación de sabiduría, del trato del cuerpo duro, de humildad, de culto voluntario, de culto de mi propia disciplina, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, pues podemos quitar un apetito, pero sin Jesús vamos a otro apetito. Si no es el amor a los placeres del mundo de una manera, va a ser de otra. El loor de hombres, el culto a mi propia inteligencia, a mi trabajo, siempre vamos a buscar otro ídolo. Reemplazar un ídolo por otro no va a ser tu problema resuelto. No funciona. Sigues aún incompleto. Pero en Cristo Jesús, no solamente quedamos cambiando de ídolos, quitamos todos los ídolos y luchamos en contra de ellos, sabendo que en Él estamos completos. Así que no os dejéis juzgar por reglas humanas, como el texto dice muy claramente, pensando que siguiendo una dieta específica, una regla, una práctica espiritual, orar a las 3 de la mañana, o hacer ayunos de muchos días, o caminar en tus rodillas hasta un lugar, esas cosas no funcionan. Son religiosidad vana. Lo que funciona es venir a Jesucristo y dejar Él cambiar, no tu comportamiento externo solamente, pero tu corazón. Es en Cristo Jesús que tenemos la cabeza. Es en Cristo Jesús que tenemos el que tiene verdadero poder, que tenemos, como dice el verso 10 y 11, la plenitud. Estamos completos en Él. Es en Él que tenemos quitado de nosotros nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Es en Él que morimos y resucitamos con Él. Es en Él que tenemos las actas de nuestros pecados perdonados, anuladas delante de Dios. Es en Él que todos los principados y potestades que pueden probar a nosotros y tentar a nosotros, que ellos son de hecho públicamente humillados. Pues Él ya ha triunfado sobre ellos en la cruz. No hay otro que hace eso. Es solamente Jesucristo. Así que la pregunta con la que comenzamos, que ¿es Cristo suficiente? Es suficiente lo que tengo en Cristo para mi santificación, mi vida. Y hacemos esa pregunta en nuestro corazón, pero Pablo ya tiene la respuesta aquí. En Él habita toda la plenitud de Dios. En Él el acta de los decretos otra vez fue destruido, principados y potestades desarmados. En Él estamos completos. Y todo lo que promete lo mismo fuera de Él es vanidad y va a dejarle con una mente vanamente hinchada. Versículo 19 llama a nosotros para ver lo que es posible en Cristo Jesús. Que nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, podemos crecer con el crecimiento que da Dios. Y en el versículo 20 lanza la pregunta que pone todos nosotros a prueba. ¿Por qué os sometéis como si aún vivieses en el mundo? Mientras concluimos ese mensaje aquí, déjame usarla como espejo. Mira tu vida. ¿Estás te sometiendo a reglas de hombres, a cosas de prácticas espirituales y vanas enseñanzas? ¿O vienes a Jesucristo, el único que tiene verdaderamente vida para ofrecer? Si habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él y en Él viviréis. Vamos a orar.